En el cine de la época de oro, vimos parejas que traspasaron la pantalla y muchas de ellas compartieron algo en común. No pudieron tener hijos. La falta de descendencia en estas parejas deja un vacío difícil de ignorar. Comencemos. Antonio Badú y Esther Fernández fueron una de esas parejas en las que la vida real se mezcló con la ficción de la época de oro. Se conocieron a mediados de los años 40, durante el rodaje de Cantaclaro, dirigida por Julio Bracho. Desde entonces, empezaron a coincidir en varias producciones, formando una pareja recurrente en pantalla, y, poco a poco, también fuera de ella. El matrimonio llegó en 1949, siendo una de las uniones más comentadas dentro del ambiente artístico, aunque la pareja la manejó con bastante discreción frente a la prensa. Se trató de una relación que se vivió puertas adentro mientras ambos continuaban trabajando intensamente en el cine. Debido a que Antonio nunca dejó la casa de su madre, a pesar de estar casados, no vivieron juntos, y esta situación cansó a la actriz. La relación conyugal duró aproximadamente 1 año y medio, sin llegar a procrear hijos. Esta ausencia de hijos fue dolorosa para Esther. Después del divorcio, la pareja mantuvo una gran amistad, y como compañeros de trabajo, ya que compartieron créditos en varias películas. Fernando Soler y Sagra del Río formaron una de las relaciones más largas, discretas y estables de la época de oro del cine mexicano, muy distinta a otras historias sentimentales marcadas por el escándalo. Su vínculo no se limitó al matrimonio formal, sino que fue una sociedad artística y de vida que se extendió por décadas. Antes incluso de que el registro civil dejara constancia de su unión, ya compartían escenarios, compañías teatrales y giras internacionales desde los años 20, cuando trabajaban juntos en Cuba y posteriormente en España. Se casaron por el civil en 1946, pero para entonces su relación estaba plenamente consolidada. Sagra del Río no fue una figura secundaria en la vida de Soler. Fue primera actriz de su compañía teatral, protagonista habitual y compañera constante en una carrera que exigía disciplina, viajes y una dedicación absoluta al escenario. Mientras Fernando se consolidaba como actor, director y jefe de compañía, ella ocupaba un lugar central en lo artístico y en lo personal. El matrimonio no tuvo hijos. Aún así, el vínculo entre ambos se mantuvo sólido y fuerte, hasta la muerte de Fernando Soler, ocurrida en 1979, tras más de 30 años de matrimonio formal y muchas más décadas de vida compartida. Sagra permaneció a su lado hasta el final, y tras su fallecimiento no volvió a casarse. Murió 10 años después, en 1989. Joaquín Pardavé conoció a la joven tiple y bailarina Soledad García Rebollo, a quien todos llamarían cariñosamente Cholita, en 1925, cuando ambos trabajaban en el mismo entorno teatral. El flechazo fue tan rápido que, después de apenas unos meses de noviazgo, se casaron el 26 de octubre de ese mismo año, iniciando un matrimonio que se volvería uno de los más sólidos y discretos del medio artístico mexicano. Ella no solo fue su esposa, sino también bailarina y coreógrafa, compañera de escenario y de vida, parte fundamental del círculo íntimo del actor, a quien acompañó en sus etapas de carpa, teatro de revista y cine sonoro. No tuvieron hijos, y tal vez por eso su vínculo permaneció como el de una pareja muy unida, concentrada uno en el otro y en el trabajo artístico que compartían. De hecho, muchas de las canciones de Pardavé nacieron directamente de ese amor, como Varita de Nardo y Negra Consentida, compuestas especialmente para Cholita. Permanecieron juntos por 3 décadas, desde 1925 hasta la muerte de Pardavé en 1955. Cholita continuó algunos años más, hasta que finalmente fue enterrada junto a él en el lote de actores del Panteón Jardín de la Ciudad de México. En la lápida que comparten puede leerse la frase, juntos como siempre, Joaquín y Cholita. Resumen perfecto de un matrimonio que se mantuvo unido incluso después de la muerte. Pedro Infante y María Luisa León protagonizaron uno de los matrimonios más complejos y determinantes de la vida del ídolo de México.
Una relación que marcó profundamente sus primeros años profesionales y que, con el tiempo, se transformó en una historia de amor atravesada por sacrificios, tensiones y desencanto. María Luisa León, mayor que Pedro Infante por más de 10 años, fue una mujer culta, decidida y con carácter fuerte. Cuando se conocieron a finales de los años 30, Pedro era todavía un joven que luchaba por abrirse camino en la radio y la música. Ella tenía una personalidad dominante que terminó influyendo de manera decisiva en el rumbo inicial de la carrera de Pedro. Se casaron en 1939, antes de que él alcanzara la fama, y durante los primeros años del matrimonio, María Luisa fue, además de esposa, su principal apoyo, representante y administradora. El matrimonio no tuvo hijos, un hecho que con el tiempo fue sumando tensión y distancia entre ambos. Cuando Pedro Infante comenzó a consolidarse como figura del cine y la radio en los años 40, la relación empezó a resquebrajarse. El crecimiento profesional de Pedro, su fama creciente y la atención constante del público contrastaban con la vida más reservada y controladora que María Luisa había llevado hasta entonces. Testimonios cercanos señalan que ella ejercía una fuerte influencia sobre sus decisiones, lo que generó conflictos conforme Pedro buscaba mayor independencia personal y emocional. La separación ocurrió a finales de la década de los 40, cuando Pedro ya era una estrella en ascenso y mantenía una relación oculta con Lupita Torrentera, con quien ya había procreado varios hijos. María Luisa León quedó marcada por la ruptura y escribió más tarde un libro titulado Pedro Infante, en la intimidad conmigo, donde narró su versión de la relación, mezclando amor, resentimiento y nostalgia. El texto generó polémica por el retrato íntimo del ídolo, aunque también confirmó el papel central que ella tuvo en sus años formativos. Dolores del Río se casó por primera vez muy joven con el aristócrata y abogado mexicano Jaime Martínez del Río en 1921, cuando ella aún pertenecía de lleno a la alta sociedad porfiriana. Juntos, hicieron una larguísima luna de miel por Europa, recorriendo España, Francia e Inglaterra, y frecuentando círculos de pintores, intelectuales y diplomáticos. Al regresar a México, la pareja atravesó serias dificultades económicas y emocionales. En medio de esa crisis, Dolores quedó embarazada, pero sufrió un aborto involuntario. Las complicaciones fueron tan graves que los médicos le advirtieron que no volviera a intentar tener hijos. Esa pérdida marcó profundamente su vida. Además del dolor personal, significó, en la práctica, el cierre definitivo a la maternidad biológica. Poco después, la carrera de Dolores despega en Hollywood, divorciándose en 1928. Su segundo matrimonio fue con el famoso director de arte de la MGM, Cedric Gibbons. Se conocieron en el ambiente de Hollywood y contrajeron matrimonio en 1930. Eran una de las parejas más glamorosas de los primeros años del cine sonoro. Vivían en una casa Art Deco, muy comentada en la prensa. Recibían a estrellas como Greta Garbo, Gary Cooper o Cary Grant, y organizaban reuniones que se volvieron legendarias. Sin embargo, las largas jornadas de trabajo de ambos, el distinto ritmo de sus carreras y la personalidad inquieta de Dolores fueron enfriando la relación. A esto se sumó la intensa historia amorosa que ella vivió con Orson Welles a comienzos de los años 40, lo que terminó de desgastar el matrimonio. Finalmente, Dolores y Gibbons se divorciaron en 1941. El tercer y último matrimonio de Dolores del Río fue con el empresario estadounidense Louis R. Riley. Se conocieron en 1949, en el ambiente de Acapulco y del cine internacional, y mantuvieron una relación de casi una década antes de formalizarla. Finalmente se casaron en Nueva York en 1959, después de 10 años de noviazgo estable, y permanecieron juntos hasta la muerte de Dolores en 1983. Aún sin haber sido madre biológica, Dolores del Río encontró una manera profunda y auténtica de vivir la maternidad a través del servicio y el compromiso social. Esa faceta se manifestó con especial fuerza en la creación de la estancia infantil de la Asociación Nacional de Actores,
un proyecto que se convirtió en una de las mayores satisfacciones de su vida. Desde su residencia en Coyoacán, en una entrevista concedida en 1978, la actriz compartía con orgullo que ahí había sido mamá de casi 100 niños. En las fotografías la muestran cargando a los pequeños, jugando con ellos y dedicándoles una ternura genuina, muy lejos del glamour que la había rodeado durante décadas. También encontraba consuelo y afecto en sus numerosas mascotas, a las que consideraba sus hijos y cuidaba con gran cariño. María Félix conocía y admiraba a Agustín Lara desde antes de ser famosa. Escuchaba sus canciones en la radio cuando aún no era actriz. Años después, un amigo en común, el actor Tito Novaro, los presentó formalmente, y de ahí nació una relación muy mediática. La actriz más deslumbrante del cine mexicano y el compositor más célebre del país. La boda civil se celebró la noche del 24 de diciembre de 1945, en una reunión íntima en una casona de Polanco, con pocos invitados. Su matrimonio duró muy poco, aproximadamente de finales de 1945 a 1947. Fue el tercer matrimonio de María y uno de los más comentados por la prensa, en parte por la diferencia de edad y por el contraste entre la belleza fulminante de ella y el aspecto frágil y marcado de él. Durante el tiempo que estuvieron juntos, no tuvieron hijos biológicos. El único hijo de María Félix fue Enrique Álvarez Félix, nacido de su primer matrimonio. Lo que sí hubo fue una hija adoptiva en común, la niña Rocío Durán, hija biológica de la actriz Chabela Durán, a quien la pareja acogió cuando la pequeña tenía alrededor de 5 años. La adopción nunca se formalizó legalmente, pero en la práctica funcionaron como una familia mientras el matrimonio duró. Tras la separación, la niña se quedó viviendo con Lara. Años después, ella misma se casaría con el compositor, lo que generó un escándalo enorme en los años 60. La relación entre María Félix y Agustín Lara fue tan intensa como problemática. Distintas biografías y artículos coinciden en señalar que el gran problema fueron los celos de él. Lara, ya famoso y con un pasado amoroso complicado, no soportaba la atención que María despertaba en todos los hombres. Las escenas de celos eran frecuentes. A esto se suman versiones de infidelidades de ambos lados. El divorcio se firmó en 1947, tras solo unos 2 años de vida conyugal. Después del divorcio, cada uno siguió su camino. María Félix y Jorge Negrete protagonizaron uno de los matrimonios más emblemáticos, breves y simbólicos de la época de oro del cine mexicano. Una unión más marcada por el mito y el carácter de ambos que por una vida doméstica prolongada. Se conocieron a principios de los años 40, cuando ambos ya eran figuras consolidadas del cine nacional. Desde el inicio, la relación estuvo cargada de tensión, orgullo y atracción. Chocaban constantemente. Los dos tenían temperamento fuerte, personalidad dominante y una conciencia absoluta de su propia importancia. Durante años no se soportaron y llegaron incluso a declararlo públicamente. Sin embargo, esa rivalidad terminó transformándose en una relación sentimental. El matrimonio se concretó en 1952, en una ceremonia que causó enorme revuelo mediático. La vida matrimonial fue intensa, pero corta. Ambos continuaron con agendas profesionales exigentes y no buscaron construir una rutina tradicional. No tuvieron hijos, y aunque la ausencia de descendencia se explica principalmente por la brevedad del matrimonio y que Jorge ya enfrentaba problemas graves de salud. Apenas 11 meses después de la boda, el 5 de diciembre de 1953, Jorge Negrete murió a causa de una cirrosis hepática derivada de la hepatitis que había padecido años antes. Su fallecimiento convirtió el matrimonio en una historia abruptamente interrumpida. María Félix quedó viuda sin haber cumplido siquiera 1 año de casada, un hecho que marcó profundamente su imagen pública y personal. Libertad Lamarque se casó muy joven, en 1926, con el apuntador de teatro Emilio Romero, con quien tuvo a su única hija, Libertad Mirta, nacida en 1927.
Aquel matrimonio fue conflictivo y se separaron en 1935, aunque tardó más de 12 años en concretarse el divorcio. Libertad Lamarque y Alfredo Malerba se conocieron a mediados de la década de 1930 en el ámbito laboral de la música y el teatro en Argentina. Alfredo era un talentoso pianista y músico que formaba parte del trío de acompañamiento de Libertad Lamarque. La relación surgió mientras trabajaban juntos, compartiendo escenarios en obras y espectáculos donde ella brillaba como una de las primeras voces femeninas del tango. Tras la muerte de Romero y la finalización de los trámites en Uruguay, la boda civil con Alfredo Malerba pudo celebrarse en 1945 en Buenos Aires. Ambos volaron a Cuba contratados por Cadena Azul, y de ahí dieron el salto a México, donde se radicaron definitivamente, y él se convirtió en su representante y sostén profesional, el hombre a quien ella llamaría el hombre de mi vida. Su matrimonio con Malerba se prolongó durante casi 50 años, hasta la muerte de él, en 1994, tras una larga enfermedad. El matrimonio no tuvo hijos. Las razones nunca fueron expuestas de manera explícita, pero todo indica que el ritmo extenuante de trabajo y la decisión compartida de concentrarse en construir un nuevo futuro tras su llegada a México influyeron de forma decisiva. Más allá de esa ausencia, lo que quedó fue una unión larga y sólida, sostenida por el apoyo mutuo, la complicidad profesional y un proyecto de vida que ambos eligieron priorizar. Libertad disfrutó de su hija Mirta y sus 6 nietos, más tarde también sus bisnietos. Finalmente fallecería en el año 2000 a los 92 años. Luis Alcoriza y Janet Riesenfeld formaron uno de los matrimonios más discretos, estables y profundamente intelectuales del medio cinematográfico mexicano. Una relación construida lejos del escándalo y más cerca del trabajo constante, la reflexión y la complicidad creativa. Luis Alcoriza, actor, guionista y posteriormente director fundamental del cine mexicano, se casó con Janet Riesenfeld, intelectual, traductora y mujer de sólida formación cultural, en la década de los 40, cuando ambos ya compartían intereses artísticos y una visión crítica del mundo. El matrimonio fue largo y sólido. No tuvieron hijos, y todo indica que fue una decisión asumida con naturalidad, ligada a una vida centrada en el trabajo creativo, la lectura, la escritura y el análisis constante de la realidad. Alcoriza llevó una vida intensamente dedicada al cine. Murió en 1992, y Janet sobrevivió algunos años más. El matrimonio entre Gloria Marín y Abel Salazar fue la culminación de una historia de amor larga, complicada y llena de idas y vueltas. Se conocieron muy jóvenes, cuando ambos comenzaban a destacar en el cine mexicano, y pronto iniciaron un noviazgo serio que incluso llegó a compromiso. Ese romance temprano se rompió a principios de los años 40, cuando Gloria se enamoró de Jorge Negrete. Abel quedó muy afectado por la ruptura y, según diversas crónicas, cayó en una fuerte depresión emocional. Después de separarse de Gloria, Abel intentó rehacer su vida. En 1944, se casó con Alicia Cárdenas, hija del expresidente Lázaro Cárdenas, con quien tuvo 2 hijas. Ese matrimonio terminó en divorcio hacia 1950. Gloria, por su parte, vivió su tormentosa relación con Jorge Negrete y más tarde otras historias sentimentales. Sin embargo, ella y Abel nunca dejaron de cruzarse en el medio artístico y, con el tiempo, retomaron el contacto y en 1958 celebraron su boda civil. Pero tan solo 2 años después, en 1960 se disolvió. La relación marcada por la intensidad emocional y por el peso de sus historias previas. Él llegaba con el recuerdo de haber sufrido por ella en la juventud y con un divorcio a cuestas. Ella, con la huella de su larga relación con Jorge Negrete y una vida sentimental muy expuesta ante la prensa. Otilia Larrañaga fue una reconocida bailarina y actriz de teatro y cine. Fue la primera esposa de Antonio Aguilar. Ambos se conocieron en el ambiente artístico a principios de los años 50 y compartieron trabajo en cine. En 1958
Decidieron casarse, pero el matrimonio fue breve y discreto. Al año siguiente, en 1959, se divorciaron de común acuerdo. El matrimonio no procreó hijos, y Antonio se casó con Flor Silvestre. Y más tarde, Otilia contrajo matrimonio con el actor Rogelio Guerra. David Silva Guglielmetti fue uno de los grandes actores de la época de oro. Galán de barrio, boxeador en pantalla, bracero, policía, luchador y mil tipos más. Debutó a finales de los años 30 y se consolidó en los 40. Su gran compañera fue la actriz y bailarina de teatro Paquita Estrada, a quien conoció en el medio artístico y con quien se casó el 23 de febrero de 1952. La pareja no tuvo hijos biológicos. Paquita se retiró de los escenarios y vivieron su matrimonio volcados en el trabajo de él y en la vida cotidiana, lejos de los reflectores. Paquita lo acompañó hasta su muerte en 1976. Ella falleció en 1979 y ambos descansan juntos en el lote de actores del Panteón Jardín, donde su tumba se señala siempre como la de una pareja muy unida. Gracias por quedarte hasta el final. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu pareja favorita y qué otro tema te gustaría que tocáramos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.